Bendiciones, saludos en el nombre del Señor Jesús. Aquí compartiendo un pequeño pensamiento acerca del diezmo en forma, si está vigente, qué se cree o qué se creía en la iglesia primitiva, si bíblicamente e históricamente analizamos si estuvo vigente o no. La mayoría pueda sonar como un tema apologético en defensa de las Santas Escrituras, porque es necesario hacerlo, porque hoy en día, ¿verdad? La mayoría de las congregaciones, de las iglesias, entre movimientos de raíces hebreas, entre movimientos del cristianismo, se tiene este dogma, ya sea enseñado o indirectamente, pero en cierta forma siempre te llevan a que sí es necesario hacerlo, diezmar. Pero ojo con esto, el concepto de diezmar creo que es un concepto errado, ya si nos vamos bíblicamente, porque el diezmo bíblico, el único que reconoce como el diezmo bíblico es el eterno Yahweh, Jehová de los ejércitos, y es el único que le llama que es de él el diezmo levítico, no el de Jacob, no el de Abraham. Este diezmo no es contado como el diezmo de Dios o el diezmo bíblico o el diezmo que le pertenece a Dios. Entonces, si el diezmo bíblico es lo que está en Levíticos, Deuteronomio, Números, Éxodo, cuando Dios implanta o instituye que las décimas partes de las cosechas de las 11 tribus tendrían que ser traídas para el sostenimiento del sacerdocio levítico, entonces tiene que ser ese tipo de material o ese tipo de elemento. Y es el único reconocido por mandamiento de Dios. Entonces, los que se apoyan en la postura de que el diezmo está vigente, se van al diezmo que hizo el padre Abraham, y ellos dicen que porque Abraham diezmó de todo, entonces también ahora el diezmo tiene que ser, pues, diezmar de todo, y que está vigente. En la razón de que ellos se basan de que está vigente es porque ellos suponen, digo que suponen porque analicemos esto, no hay un mandamiento universal antes de la Torá o antes de la ley que Dios en la cláusula que le dijo a Abraham que sería padre de multitudes, en esa cláusula está el pacto de la circuncisión, pero no hay una cláusula que diga que el diezmo, ¿verdad? Tenía que estar en Abraham y en la descendencia de Abraham. Eso no lo vamos a encontrar en ninguna parte de las escrituras. Usted ve que cuando los patriarcas ofrecían un sacrificio, ofrecían un altar, nunca vemos que los patriarcas trajeran el diezmo o los diezmos. Eso no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Siempre estuvo el concepto de ofrendar voluntariamente, ni el ofrendar era voluntariamente. Es algo que debe de ser espontáneo o salir del corazón del creyente, en una forma de gratitud y de agradecimiento ante su Creador o ante su Dios. Pero nunca ni la ofrenda ha sido un mandamiento instituido de parte de Dios antes de la era levítica, por decirlo así, o del sacerdocio levítico. Usted lo puede ver que cuando Caín y Abel trajeron un sacrificio, no había un mandamiento de parte de Dios que lo trajeran. Entonces, de esa misma forma, cuando usted va al diezmo de Jacob, no hay un mandamiento de parte de Dios que tenían que diezmar. Es muy diferente.
De hecho, se cree históricamente que solamente prometió y no se sabe si lo hizo o no. Entonces estos puntos no pueden ser fundamento para creer si el diezmo está vigente, sí o no. Estos puntos no tienen nada que ver con el diezmo bíblico. Entonces el otro punto es el diezmo de Abraham. Entonces él diezmó de todo. Sí, él diezmó de todo perfectamente, pero él diezmó de un botín de guerra. Entonces, tomando esa referencia, no se puede tomar como un fundamento para sostener hoy en día la idea de que el diezmo está vigente, porque Abraham, el padre de la fe, dio los diezmos de todo. Entonces, la mayoría suponen que Abraham diezmó de todo y que por lo cual nosotros debemos de diezmar de todo, pero cuando vamos al contexto vemos que Abraham no diezmó de algo propio, como hoy en día te enseñan que el diezmo es la 10ª parte de tus ingresos, de tu salario. Eso es antibíblico. El otro punto es que suponen que está vigente es porque aparece el personaje Melquisedec en ese contexto, y en el Nuevo Testamento se nos enseña que Melquisedec es un prototipo de la persona de Yeshua o de Cristo Jesús, y es por eso que suponen, ¿verdad?, como que si Abraham tuviera o existiera un mandamiento en lo cual le decretaba o le asignaba a él que entregara los diezmos, ¿verdad?, a ese personaje. Entonces no tenemos escritura para sostener, digamos, que a Dios le hubiera dicho a Abraham: mira, Abraham, tengo una ley por medio del sacerdocio de Melquisedec, y tú y tu descendencia van a traer las 10ª partes a este personaje, o este diezmo se va a transportar hasta los últimos días. Tal afirmación o tal idea no existe dentro de las escrituras. Solamente existe que este personaje, cuando es mencionado en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, quien narra la historia de que el menor es bendecido por el mayor, o sea, Melquisedec, que es un sacerdocio distinto al levítico, dice, ojo lo que voy a decir, el escritor de Hebreos está poniendo el ejemplo de ese personaje que era mayor, no está poniendo el ejemplo como para decir que el diezmo debe de estar vigente, ya que ese personaje representaba, ¿verdad?, representaba el sacerdocio de Cristo Jesús. Eso no está indicando el texto, solamente es una representación. El enfoque del libro de Hebreos, mencionar el sacerdocio levítico y mencionar el sacerdote o el sacerdocio de Melquisedec, es para hacer una comparación, ¿verdad?, una aplicación espiritual a la persona de Jesucristo. Está trayendo algo histórico, algo real del pasado, porque Melquisedec fue un personaje real y lo trae al presente, o sea, en ese presente narrado, para decir que hay un sacerdocio inmutable, hay un sacerdocio eterno, en lo cual lo está poniendo como ejemplo, nada más. No para decir que así como Abraham dio los diezmos en la antigüedad, de esa misma forma se tenga que dar una continuidad. Es muy diferente. Entonces se tuerce el contexto y se tuerce la aplicación. Aquí el escritor de los Hebreos lo que está tratando de narrar, de dar a conocer, es resaltar la jerarquía, si se quiere decir así, la supremacía, ¿verdad?, de la persona de Jesucristo. No para resaltar que el diezmo esté en la actualidad o que estuviera en la actualidad
vigente, es algo diferente. Entonces, allí precisamente en el libro de Hebreos se nos muestra que Abraham dio el diezmo de todos, pero el diezmo de un botín. Entonces, siendo el diezmo de un botín, no se puede tomar como ejemplo eso que hizo Abraham. Porque si tomamos eso en todo su contexto, entonces esa sería la forma correcta, siguiendo la dramática del mandamiento. Entonces, si seguimos la dramática de esa porción escritural, entonces, ¿verdad? Se tiene que obligar a la iglesia, ¿verdad?, a que diezme, ¿verdad? Precisamente no serían, ¿verdad?, los diezmos de sus bienes, de sus ingresos, de su dinero, sino que estaría obligada o obligados a diezmar de todo, pero de un botín de guerra, no de todas sus posesiones. Entonces, el escritor de Hebreos, ya para concluir, está dando el ejemplo, resaltando el personaje de Melquisedec, ¿verdad?, del antiguo pacto, y está resaltando la supremacía de él, representándolo, simbolizando a Cristo Jesús. Pero el personaje que está en Génesis hablando con Abraham no es en sí Jesucristo, no era Jesucristo, es una representación, está hablando algo simbólico, está hablando en un lenguaje simbólico, no literal. Esa es la resaltación de lo que el escritor de Hebreos está diciendo, no para resaltar que el diezmo esté vigente y no para resaltar que los que creen en el Padre Abraham de la misma manera están comprometidos a diezmar. Eso es algo anacrónico, suena algo anacrónico. Así que será hasta la próxima, si el Señor lo bendiga. Solamente era un pequeño pensamiento acerca sobre esta pregunta, si el diezmo está vigente, usando el contexto refiriéndonos como fundamento al padre de la fe, Abraham. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite, en el nombre de Jesús o Yeshua, el Mesías. Amén.